verdad que me da mucho gusto verles. Siempre me sorprendo. Cuando comenzamos veo 2 o 3 hermanos y cuando cierro los ojos siempre digo, Señor, trae a nuestros hermanos. Y ya cuando abro los ojos siempre ya están aquí muchos. Hay algunos hermanos que el día de hoy no están aquí porque tuvieron algunas dificultades, pero bueno, mis hermanos, dice la Escritura, dice que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Así que mis hermanos, vamos a disponernos en esta mañana a escuchar la palabra de nuestro Dios. Y para eso yo le voy a pedir que abra su Biblia en la segunda carta de Pablo a los Corintios. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versos del 3 al 11. Me indica con un amén cuando tenga. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versos 3 al 11. Amén. Dice así la Escritura de nuestro Dios, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir todas las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos esperanza de conservar la vida. Vamos a orar. Padre eterno, en esta tarde te damos honra y te damos gloria, Señor. Señor, gracias, Señor, por el privilegio, Señor, de juntarnos, Señor, como hermanos, Señor, en tu nombre, Señor, para adorarte y glorificarte. Señor, y encima, Señor, de ese privilegio, nos permite, Señor, escuchar de tu palabra. Dios, yo ruego, Señor, que en esta tarde, Señor, puedas hablar de una manera clara, Señor, de una manera, Señor, que puedas, Señor, transformar nuestros corazones, Señor, y nuestros pensamientos a través de tu palabra. Señor, te damos muchas gracias por este privilegio, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy, mis hermanos, vamos a comenzar a hablar acerca de un tema: el sufrimiento y la consolación en Cristo. Y les digo que vamos a comenzar este día únicamente. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la consolación, de lo que es el sufrimiento. Pero, ¿qué mejor persona para consolarnos que nuestro Señor Jesús? ¿Qué mejor persona para guardarnos, para resguardarnos que nuestro Dios? Dice la Escritura que nosotros como padres damos buenas dádivas a nuestros hijos. Nosotros damos cosas buenas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará todas las cosas, mis hermanos? ¿Qué mejor que nuestro Dios para consolarnos en los tiempos de dificultad, en los tiempos de aflicción? Así que esta tarde vamos a hablar acerca de esto. El lunes pasado, ¿ustedes saben qué se celebró el lunes pasado? El Día de la Familia, ¿sí? El Día de la Familia. Es interesante, aquí en Canadá, se celebra este día, el Día de la Familia. Y cuando pensamos en la familia, cuando pensamos en el hogar, cuando pensamos en la familia, lo primero que viene a nuestra mente tal vez es seguridad, paz, calor, amor, provisión. Esto es lo que pensamos cuando pensamos en nuestra propia familia. Y yo recuerdo cuando era niño, yo me sentía seguro. Cuando sabía que mi papá había llegado, yo me sentía seguro. A veces se subían ahí a la azotea, yo no sé en sus lugares de origen, pero allá en mi pueblo se subían a la azotea y usted escuchaba que se subían ahí, pero yo sabía que mi papá estaba ahí. Y yo decía,
no pasa nada, ahí está mi papá. Así que cuando pensamos en eso, cuando pensamos en el hogar, pensamos en la seguridad, en la provisión, en todo lo que conlleva. Y la verdad es que eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere guardarnos, Dios quiere protegernos, Dios quiere consolarnos cuando tenemos dificultades. El Señor Jesús mencionó y dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces, dice, quise juntar a tus hijos, así como la gallina, dice, los recoge debajo de sus alas? Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, guardarnos, cuidarnos, protegernos de tal manera que nadie nos haga daño. ¿Usted ha visto una gallina con pollitos? ¿Usted se ha tratado de arrimar una gallina con pollitos? No se atreva. Que una gallina corre, pero cuando tiene pollitos es más valiente, mi hermano, que usted con un cuchillo. Ese es nuestro Dios. Y dice, ¿cuántas veces yo quise juntar a Jerusalén? Dice, ¿cuántas veces quise juntar a sus hijos? Pero no quisieron. No quisieron, mi hermano. Y gracias, mi hermano, a que su pueblo le desechó, nosotros alcanzamos gracia por medio de nuestro Señor Jesús. Así que eso es la familia. Y como padres nosotros entendemos eso, ¿no? Nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, lo mejor para nuestra esposa, lo mejor para todos nuestros seres queridos. Cuando vemos el mundo violento que hay allá afuera, cuando vemos lo que está pasando afuera, mis hermanos, lo que nosotros queremos es queremos resguardar a nuestra familia de las inclemencias del clima. Mi hermano, aquí usted no deja a su hijo afuera a menos 30. Usted lo que quiere es que su hijo esté seguro, que esté ahí dentro, en el calor del hogar. Usted quiere resguardarlo de las fieras. Aquí, en algunos lugares, bueno, entran gatos monteses, aquí no han llegado osos, pero salga un poquito de Calgary, mi hermano, y allá hay osos. Usted lo que quiere es que estén tranquilos, que estén a salvo. Y sobre todo usted quiere que estén a salvo de personas malintencionadas que quieren lastimar a los suyos. Porque el mundo, mi hermano, está lleno de eso, de personas que no conocen a Dios y que su vida es hacer lo malo. Usted lo que quiere es proteger a los suyos. Usted lo que quiere es que estén ahí, seguros. Y sabe, mi hermano, nosotros tenemos una tarea y eso es guardarlos dentro del hogar. Nuestro Dios hace lo mismo. Nuestro Dios hace lo mismo con sus hijos. Para que usted, mi hermano, pueda proteger a alguien de esa manera, necesita ser su hijo. Yo no sé si usted tenga tanto amor por las personas que si hay un niño por allá y lo están atacando, usted vaya y lo defienda. Tal vez sí, pero si es su hijo, mi hermano, usted va a dar la vida por su hijo. Mi hijo más pequeño, Nathan, siempre me dice, papá, siempre me pone preguntas así. Me dice, si tuvieras que salvar la televisión, me dice, o tuvieras que salvar a Violeta, ¿a quién escogerías? Difícil pregunta. Y tiene Netflix la tele. Obviamente vamos a dar la vida. Los padres sabemos, yo creo que está por demás decir que si mi hija está en peligro, yo voy a poner la vida por mi hija. Está por demás decir que si nuestros hijos están en una situación peligrosa, nosotros vamos a dar lo que podamos para poder resguardar a nuestros hijos. Sin embargo, mis hermanos, el sufrimiento no se puede evitar del todo. Nuestro trabajo es evitar que los ataques que vienen de afuera lleguen a nuestros hijos. Y eso, mis hermanos, deberíamos de estarlo haciendo, y más en estos tiempos. Porque hay tantas cosas allá afuera, mis hermanos, que están influyendo en la vida de nuestros hijos, que deberíamos de estar atentos y deberíamos estarlos cuidando. Deberíamos de estarles enseñando lo que es agradable delante de nuestro Dios. Deberíamos de estar cuidando su vida y su corazón. Eso es lo único que podemos hacer. Pero las aflicciones, mis hermanos, no se pueden evitar. Inevitablemente es parte de la vida. Los problemas van a pasar aún dentro del contexto familiar, mi hermano. Aún dentro del contexto familiar. Es imposible, mis hermanos. Y las aflicciones tienen un propósito. Los problemas, los sufrimientos tienen un propósito. Tienen un propósito de aprendizaje, tienen un propósito para confianza. Mire, cuando mi hijo se pega en una mesa
Él no se queda llorando ahí. Él corre a donde está su papá y dice: papi, me pegué. Una vez mi hijo se encajó un clavo en un pie, poquito. En realidad yo me asusté más, mis hermanos, de lo que pasó. Pero ni dijo: papi, papi. Y yo corro rápido, como si al abrazarlo, bueno, él se le quitaría el dolor. Y eso se llama consuelo, mis hermanos. Cuando alguien está en problemas, cuando alguien está en dolor, eso se llama consolación. Un hijo sabe que si va a su padre, él va a ser consolado. Lo mismo pasa con nuestro Dios. Lo mismo pasa con nuestro Dios. Los problemas, los dolores, las tribulaciones tienen un propósito. Y el día de hoy no vamos a cubrir todo esto, pero tienen un propósito grande. Dios quiere fortalecernos a través de los problemas. Dios quiere que veamos cuánto dependemos de Dios a través de los problemas. Dios quiere mostrarnos su amor aún a través de los problemas. Hace un tiempo yo fui a orar al hospital por una pequeñita, la pequeña Ania, ustedes recuerdan. Y cuando estaba ahí, su papá me decía: bueno, ¿y cómo vamos a saber que Dios es un Dios sanador si nunca pasamos por enfermedad? Y es cierto. Cuando pasamos por los problemas es que aprendemos a depender de Dios y es que podemos experimentar el amor de Dios para con nuestras vidas. Entonces tiene un propósito. El niño, cuando usted lo deja ahí solo y va a la estufa y toca ahí el fuego, se quema y aprende y sabe que no debe tocar eso. Entonces tiene un propósito. Todo lo que pasamos tiene un propósito. Entonces el niño aprende. El niño aprende y es confortado cuando viene a usted. Cuando nosotros estamos en problemas y vamos a nuestro Dios, aprendemos, nos fortalecemos y sentimos el amor de Dios para con nosotros al ser abrazados por nuestro Dios. Cuando nuestro Dios tiene cuidado de nosotros. Y mire, es que Dios trabaja de maneras tan hermosas, mi hermano, que usted puede ser confortado por Dios a través de un hermano. Y eso le voy a adelantar, mi hermano, ese es el propósito de ser confortados. Dice la Escritura, dice que debemos ser confortados para confortar a los demás. Así que ese es el propósito del confortamiento para usted y para mí. Cuando alguien se lastima, el pequeñito entiende el valor de la consolación. Y usted recuerda a ese pequeñito del cual yo le hablé. Él sabe que ahí está su papá para él. Cuando se golpea, él corre a su papá. Pero sabe, cuando yo estoy enfermo, ¿sabe quién es el que está ahí? Las 24 horas, él se queda ahí en la cama, ahí con su papá, esperando a ver qué necesita. Y me escucha toser y: papi, ¿quieres una pastillita? Porque el niño entendió que ese es el propósito de la consolación. Él aprendió que se puede consolar a los demás por la experiencia que ya tuvo al ser consolado. Entonces, eso es la consolación. Entonces, como padres, mis hermanos, nosotros quisiéramos quitar todas las cosas, ¿no?, de la casa. Usted quisiera una casa vacía, donde su hijo no se golpee. Usted quisiera cancelar las escaleras para que el niño no se caiga. Pero, mi hermano, eso es imposible. Tenemos que pasar por tribulaciones. Tenemos que pasar por aflicciones. Mi hermano, pero usted recuerda, estamos hablando de cosas donde están en un ambiente protegido. Porque usted ya lo está protegiendo de todo lo que pasa alrededor. Eso, mi hermano, es lo mismo que hace nuestro Dios. Nosotros protegemos a nuestros hijos de la influencia externa. Y lo mismo hace Dios. Nos protege de la influencia externa también cuando venimos al Señor Jesús. Nuestra tarea, mis hermanos, es guardarlos de lo que viene del mundo, protegerlos, enseñarlos, guiarlos, mi hermano, y mi hermano, consolarlos cuando ellos tengan que pasar por el dolor. Ellos, mis hermanos, van a aprender a hacer por esto, pero usted tiene que enseñarles la palabra de Dios. Usted tiene que instruirlos de acuerdo a los estatutos de nuestro Dios. Esa es nuestra tarea. Y mi hermano, y hablo con los hermanos, también con las hermanas, pero
los hermanos, tenemos nosotros la responsabilidad y Dios nos va a pedir cuentas. Él nos va a pedir cuentas de lo que hicimos con nuestros hijos, de lo que hicimos con nuestra esposa. Así que, hermano, no lo echen costal roto, porque esa es nuestra responsabilidad como hombres. Así que esa es nuestra responsabilidad. Y eso mismo pasa cuando venimos a los pies del Señor Jesús. Cuando venimos a los pies del Señor Jesús, el sufrimiento sigue siendo necesario. Mi hermano, nosotros sufrimos. Y mire, hay muchas iglesias, mi hermano, que venden el evangelio de esta manera. Dicen: ven al Señor Jesús y tus problemas se van a ir, se van a escapar. Ven al Señor Jesús y no vas a tener problemas nada más. Y ven al Señor Jesús y tu problema económico se va a ir. Y hasta se atreven a decir que compren el favor de Dios. Y le dicen: tú pon tanto y Dios te va a responder con tanto más. Eso no es lo que dice la Escritura. El Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero dijo: confíen porque yo ya vencí al mundo. El Señor Jesús dijo: a los pobres siempre lo tendrán con ustedes. Así que si usted viene al Señor Jesús para ganar su favor económico, olvídese, porque el Señor Jesús dijo que pobres siempre iba a haber y siempre iban a estar entre nosotros. Así que, hermano, olvídese. Si esa es su intención, olvídese, porque el Señor Jesús vino a hacerse cargo de otro problema, y es el problema del pecado. El Señor Jesús vino para morir en una cruz en lugar suyo, mi hermano. Así que eso no es, mi hermano. Entonces, cuando venimos al Señor Jesús, tenemos sufrimiento, mi hermano, pero tenemos al lado nuestro al Padre, dice, al Padre de misericordia y al Dios de toda consolación. Al Padre de misericordias. ¿Quién más misericordioso que nuestro Dios? Y dice: el Dios de toda consolación. No hay nada, hermano, no hay nada que usted esté pasando por lo cual Dios no le pueda consolar. No hay nada, mi hermano. Y yo lo digo por experiencia, hermanos. Los peores momentos de mi vida yo he sentido como Dios ha estado a mi lado y me ha consolado, hermanos. ¿Y sabe cómo lo ha hecho? Por medio de los hermanos. Por medio de los hermanos. ¿Sabe? Hace algunos años perdí a mi mamá. Mi mamá partió con el Señor 6 de la mañana y yo estaba preparándome para dar el mensaje. Hermano, el mensaje era un mensaje de confort para mi vida. Y cuando llegué aquí, Dios me confortó por medio de su palabra, y sus hermanos me mostraron el amor de Cristo reflejado en cada uno de ellos. Aún mi hermano Carlos debe recordar, ese día en la tarde llegó mi hermano Carlos y otros amigos a reconfortarme, porque Dios es mucho más grande que cualquier problema, que cualquier tribulación. Así que ese es nuestro Dios. Es un Padre de toda misericordia, es un Padre de toda consolación. Entonces, muchos quieren vender así el evangelio y dicen: ven a Cristo y tus problemas se van a ir. Ven a Cristo y se va a arreglar tu matrimonio. Ven a Cristo y vas a tener lo mejor de lo mejor. Mire, Dios se ofrece lo mejor de lo mejor, pero Dios pide obediencia. El Señor pide obediencia. Obediencia quiero y no sacrificio, dice el Señor. Así que, mis hermanos, nosotros, mis hermanos, no tenemos un Jesucristo que le pidamos como un genio. No tenemos un Jesucristo que le pidamos como el genio de la lámpara maravillosa. Mira, necesito $500 y ahí están los 500. No. Lo que el Señor Jesús nos ofrece es diferente. En Hebreos 4, 15 y 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos ese sumo sacerdote de una vez y para siempre. No hay necesidad más de un sacerdote, porque el Señor Jesús es el sumo sacerdote de una vez y para siempre. La Pascua ya fue sacrificada y esa Pascua es el Señor Jesús. Tenemos ese sumo sacerdote, y cuando tenemos ese sumo sacerdote que nos entiende completamente, que entiende todas nuestras necesidades y aún nuestras tentaciones, mi hermano, dice: acerquémonos pues confiadamente
al trono de la gracia. ¿Para alcanzar qué? Misericordia. ¿Y hallar qué? Gracia para el oportuno socorro. Eso es lo que nos ofrece. No nos dice que no vamos a tener problemas. No nos dice que la vida se nos va a solucionar. Dice que nos podemos ir confiadamente al trono de la gracia, del Dios todopoderoso, del Dios santo, 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 por medio del Señor Jesús. Porque nosotros no podíamos, hermano. Lo primero, mis hermanos, que debemos entender es que estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo caído, mis hermanos, y la tierra está maldita. ¿Escuchó lo que dije? La tierra está maldita a causa del pecado del hombre. La tierra fue maldecida por causa de la desobediencia. Génesis 3, 17 y 18 dice: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, este es Adán, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Mi hermano, y ahí andamos nosotros queriendo salvar los delfines. Debemos cuidar lo que Dios nos pone. Dios nos puso aquí, nos puso para guardar lo que Él nos dio, la naturaleza. Mi hermano, pero esta tierra ya tiene destinada a la destrucción. Dice, maldita será la tierra por tu causa, con dolor, y escuche esto, comerás de ella todos los días de tu vida. Eso, mi hermano, es lo que le espera a todo humano, a todo ser humano, fuera del Señor Jesús. Con dolor, dice, comerás todos los días de tu vida. Dice, el predicador decía, todo es aflicción de espíritu, todo es vanidad de vanidades, dice, todo en lo que se afana el hombre, todo es vanidad, porque encontraba que todo era dolor. Había que trabajar, había que hacer todas estas cosas, y todo, dice, era aflicción de espíritu. Entonces lo que dice, con dolor de ella comerás todos los días de tu vida. Espinos y cardos, dice, producirá la tierra. Y comerás plantas del campo, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Cuándo va a descansar el hombre sin Cristo? ¿Cuándo va a tener un tiempo de descanso? Nunca, hermano. Nunca va a haber un tiempo verdadero de paz, de tranquilidad. Nunca va a haber verdaderamente un tiempo de confort. El hombre, mi hermano, puede ir y hacer lo que quiera. Puede irse de fiesta toda la noche y se le olvida y se emborracha esa noche y ya se la pasó a gusto ese día. Pero el siguiente día, mi hermano, es peor. Y el hombre viene, aparte del mismo problema, sin solución, tiene aparte todos los problemas que se causó en medio de la borrachera y lo que se gastó y el desgaste físico. No hay nada, mi hermano, que pueda darle al hombre descanso. Dice una vez más, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. O sea, hasta que mueras. Hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. No hay nada más para el hombre sin Cristo, para la mujer sin Cristo. No hay nada más que aflicción de espíritu todo el día de su vida, y aflicciones, y no hay paz, no hay contentamiento, no hay nada que pueda satisfacer las necesidades del hombre si no es el Señor Jesús. Así que esta es la condición del hombre sin Dios. Fuimos creados, mis hermanos, para una relación perfecta con el Señor Jesús. ¿Usted recuerda cómo estaban Adán y Eva? A gusto. Se paseaban en el huerto, ¿verdad? Y a Adán se le había dado como tarea ponerle nombre. Ella lo salvó, tú te vas a llamar burrito, y tu cebrita, ¿verdad? Pero decidieron desobedecer. Y eso, mis hermanos, trajo maldición. Estaban en un ambiente seguro y salieron, mis hermanos, a un lugar hostil, donde hay sufrimiento, donde hay tribulación, donde hay cansancio. Entonces, mi hermano, esa es la vida del hombre. Entonces, la humanidad vive así su vida a causa del pecado, porque Dios, mi hermano, trae un juicio contra esa humanidad. Dios tiene un juicio para con esa humanidad. Usted se va a preguntar, ¿y por qué Dios permite
Usted, y lo va a escuchar usted, ¿por qué Dios permite que le pasen cosas malas a gente buena? ¿Usted lo ha escuchado? Yo no sé, ¿por qué Dios permite? ¿Sabe que no hay ni uno bueno, hermano? Dice la Escritura, dice, no hay ninguno bueno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. No hay nadie. Por tanto, nosotros seguimos viviendo en un mundo caído, mis hermanos, en una tierra que ha sido maldita, pero nosotros tenemos a nuestro Señor de nuestro lado. Cuando venimos al Señor Jesús, tenemos al Señor Jesús de nuestro lado. ¿Por qué? Porque el Señor, nuestro Dios, toma la iniciativa. Usted, mi hermano, no amó a Dios. Dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Porque Dios tuvo la iniciativa y nos vio. Nos vio, dice la Escritura que nos vio como un abortivo, dice la Escritura, tirado, dice, en sus sangres, despreciado de todo el mundo. Usted se imagina un niño abortado en la tierra, todo enlodado, lleno de sangre. Dice, así nos encontró el Señor Jesús. Dice, y yo te vi, y te amé, y te lavé, y te limpié, y te vestí, y te llené de joyas, dice, y te adorné, y te hice hermosa. Y dice que nos dio tanta hermosura. Dice que le dio a Israel tanta hermosura. Dice que llegó a ser famoso, que llegó a ser grande entre las naciones. Pero no por la hermosura de Israel, sino por la hermosura que Dios había puesto en ella. Y eso hace con nosotros, mi hermano. Así nos encontró el Señor, sucios en nuestras sangres, en nuestro pecado, en el lodo. Dice la Escritura que nos sacó del lodo cenagoso y nos limpió y nos dio un nuevo nombre y nos dio una nueva vida y nos dio una oportunidad, mis hermanos. No solo nos limpió, nos regaló, mis hermanos, nos da el regalo de la salvación a través del Señor Jesús. Cuando merecíamos, mis hermanos, la muerte eterna, porque nada merecíamos, mis hermanos, más que muerte eterna, mi hermano, castigo. El Señor Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Él tomó la iniciativa, nos amó de tal manera que se entregó a sí mismo, dice la Escritura, y sufrió, mis hermanos, el dolor. Él fue latigado, escupido, hermano. Hermano, el Señor Jesús fue a la cruz. Dice que le encajaron clavos en sus manos, hermano. Le encajaron sus pies, lo latigaron. El Señor Jesús sufrió ese dolor por amor a nosotros. Dice, ¿cómo he querido juntarlos? Así como la gallina junta sus polluelos. Eso es lo que hizo el Señor Jesús. Por medio de la cruz Él viene y nos junta y nos hace parte de su familia. Entonces, cuando somos parte de la familia del Señor Jesús, cuando venimos al Señor Jesús y lo reconocemos, mi hermano, eso es necesario, que nos hayamos arrepentido de nuestro pecado y que lo reconozcamos como único y suficiente. Único, hermano, no hay nada más, no hay nada más. Único y suficiente, Señor y Salvador de nuestra vida. Cuando nosotros hacemos eso, cuando le reconocemos, pasamos del otro lado. Y ahora venimos a pertenecer a la familia del Dios viviente, a una familia real, a la familia del Dios viviente, del Dios altísimo. Y ahora nosotros somos elevados, mis hermanos, a la posición de reyes y sacerdotes, hermanos. Imagínense, de ser nada, de ser un abortivo en el lodo, Dios nos pone en una posición tan alta como la de ser llamados hijos de Dios. Aún así, mis hermanos, es necesario que padezcamos, porque tenemos que ser enseñados, tenemos que ser fortalecidos, tenemos que entender y sentir el amor de nuestro Dios a través de las tribulaciones. Aún así, necesitamos padecer, pero, ¿sabe? Es distinto. Ahora podemos ir y padecer y gozarnos al mismo tiempo. ¿Sabe que se puede hacer eso? Podemos padecer y gozarnos en el padecimiento. Mire, esta carta, la carta de los Corintios, la primera y la segunda,
La escribió Pablo. Y Pablo cantaba. Pablo se gozaba en las tribulaciones. Él decía, mire, yo he sido náufrago, yo he sido azotado, me han hecho de todo. He sufrido por los de mi nación, he sufrido mire, todo mundo le hizo daño. Y Pablo se gozaba. Él se gozaba en la tribulación. ¿Por qué? Porque tiene al Señor Jesús en su vida. Porque en medio de la tribulación tenemos al Dios poderoso de nuestro lado. Yo, ¿sabe? Hermano, yo siempre he tenido amigos grandotes. Ahora ya, bueno, es más, mi hermano, ¿usted conoce a mi hermano Yamiel? Un día se me descompuso mi lavadora de trastes. Y yo le dije, mi hermano, se me descompuso la lavadora de trastes. Me dijo, ¿ya fue a checar la garantía? Le dije, sí, pero me dijeron que no es válido. Me dice, no se preocupe, mi hermano. Mire, así habla mi hermano. No se preocupe, mi hermano. Ahorita vamos directo. Dice, y si no lo hacen por las buenas, agarra una Biblia y me dice, lo hacemos a Lord's way. Lo hacemos a la manera de Dios. No, le dije, no se preocupe, hermano. No se preocupe, hermano. Y yo siempre he tenido así, amigos grandes. Ahora que fui a México, fui a cenar con un amigo mío, se llama Agustín, él está así, de este tamaño. Y mi hermano, mire, yo me paseo en las calles tranquilo, seguro. ¿Quién me va a hacer algo si voy con semejante hombre tan grande, verdad? Entonces, ¿quién se va a atrever a hacer un caso? Eso es lo que hace nuestro Dios. Pasamos por problemas, pero llevamos a Dios de nuestro lado, mi hermano. Y este es un ejemplo pobre y simple, mi hermano. Pero nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Es un Dios grande y poderoso, mi hermano. Entonces, aunque pasemos eso, dice así la Escritura. Segunda de Corintios, capítulo 1, versos 3 y 4. Dice así, perdón, mis hermanos, mis lentes, necesito otros lentes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿De cuántas consolaciones dice? De todas. De toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces, Dios permite las aflicciones, Dios permite el dolor, porque es importante, porque tenemos que pasar por ellas, porque tiene un propósito para nuestra vida a través de ellas. Y ¿saben? Lo mejor de todo es que no nos deja ahí tirados. No es que solamente permite que pasemos por la cosa, sino que nos da la salida a ese problema. Dios nos presenta la salida de ese problema, pero para eso, hay que conocer la Escritura, hay que estar confiados en Él, hay que tener por cierto que Él es nuestro Dios. Debemos estar seguros que Él es nuestro Dios y que Él está al lado nuestro. ¿Y cómo vamos a saber si no le conocemos? Solamente a través de la Escritura, de la oración. Así que no solo nos da la salida, sino que además nos muestra ese amor de Padre. Así como usted lo hace con sus hijos, el que es padre. Así como usted lo hace con sus hijos, imagínese, usted es malo, dice la Escritura, y lo hace y hace bondad a sus hijos. Imagínese un Dios bueno, santo y poderoso. Imagínese, Él nos va a sanar, nos va a consolar, nos va a enseñar, nos va a fortalecer y nos va a preparar para su obra. ¿Recuerda? Dice que somos consolados para que nosotros podamos consolar a aquellos que necesitan la consolación. Es una preparación lo que usted está pasando. Así que usted es bendecido, pero no para que se lo guarde, no para que se engorde, como todas las cosas. Todas las bendiciones de Dios son para ser bendecidos, pero para bendecir a los demás. Así que hay algo que tenemos que entender, y es que hay una diferencia, mi hermano. Sabiendo que somos miembros de la familia de Dios, tenemos que diferenciar lo que es la iglesia de Cristo, lo que somos nosotros, los hijos de Dios, y lo que es el mundo. Y mi hermano, lo estoy diciendo con todo el amor del mundo. Y sabe que nosotros debería dolernos lo que es el mundo y lo que le espera al mundo. Debería ser un peso en nuestro corazón, de manera que fuéramos allá y les habláramos del amor y de la misericordia de nuestro Dios.
Pero tenemos que diferenciar lo que es un hijo de Dios y lo que es el mundo. ¿Quiénes somos nosotros y qué es el mundo que nos está rodeando? Esta carta, mis hermanos, fue escrita a la iglesia en Corinto. Estamos en la segunda carta de Pablo a los Corintios. Esta carta fue escrita a esa iglesia que estaba en esa zona geográfica que se llama Corinto. Esa iglesia tenía muchos atributos. De hecho, tenía muchos dones espirituales. Tenía muchas cosas buenas. Y Pablo le decía en la primera carta: yo os alabo por esto y por aquello. Yo os alabo por esto y por aquello. Pablo estaba contento con esos hermanos, pero tenía un problema: que esta iglesia no estaba caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. No estaba caminando de acuerdo a los estatutos de nuestro Dios. ¿Qué era lo que pasaba en Corinto? La primera carta de Pablo a los Corintios tenían un problema, y es que tenían dificultad para diferenciar en lo que era una vida en Cristo y lo que era una vida allá afuera. Tenían ese problema. Querían disfrutar de una nueva vida en Cristo, querían disfrutar de las bendiciones de Dios y querían disfrutar de los placeres que ofrecía el mundo allá afuera. Y Pablo tiene que ser muy puntual en esto. En la primera carta de Pablo a los Corintios, él les hace un reclamo acerca de su comportamiento. Dice: ustedes no andan correctamente, no están haciendo lo que deberían. Hay hermanos que están haciendo cosas que no son correctas. Y les dice así, en 1 Corintios capítulo 6, versos 9 al 11, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no se equivoquen. Dice, ¿verdaderamente son hijos de Dios o no? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ¿qué dice? Heredarán el reino de Dios. Había personas que estaban practicando todas estas cosas. Dice, y no se equivoquen, cualquiera que sigue practicando esas cosas no heredará el reino de Dios. Pero aquí el versículo 11 es hermoso. Dice, y esto eran algunos de ustedes, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y eso pasa igual el día de hoy, mis hermanos. Eso pasa el día de hoy. Nos cuesta, mis hermanos, muchas veces identificar lo que es una vida en Cristo y lo que son los placeres de la vida. Y nos cuesta dejar, y andamos con un pie en el mundo y con otro pie en la vida cristiana. Y el Señor dice, no se equivoquen, eso no es así, eso no puede ser, no es posible. Entonces Dios nos está llamando, mis hermanos, a tomar una decisión, a ver de qué lado estamos. Si estamos del lado del mundo, hay que irnos al mundo, pero si estamos con Dios, hay que ir de lleno con nuestro Dios. Hoy, mis hermanos, es difícil. La ciudad de Corinto, mis hermanos, le voy a dar un poco de contexto histórico. La ciudad de Corinto era una ciudad muy importante. Era una ciudad, por ahí tenemos un mapa, ahí está la ciudad de Corinto. Era la ciudad que controlaba la ruta comercial entre Grecia, la parte del sur de Grecia y la parte del norte de Grecia. Cualquiera que tenía que ir a Italia, bueno, tenía que pasar por ahí. ¿Por qué? Porque se fija usted, ahí ve usted el punto rojo donde dice Corintio. Los que tenían que cruzar sus naves por ahí tenían que dar toda la vuelta. Era un viaje largo y peligroso.
Entonces era una ciudad muy importante porque tenía el control comercial de Grecia. Ese lugar que está ahí, ese puntito, se llama el Istmo de Corintio. ¿Saben qué es un istmo? Ya, hace un tiempo hablamos acerca de esto. El istmo es como un puente de tierra que une dos lugares, como ahí, y tiene aguas a su alrededor. Entonces lo que hacían los mercantiles, los mercaderes que tenían que viajar en barco, en lugar de dar toda la vuelta, que era muy peligrosa, que era muy largo y era muy costoso, lo que hacían es que desembarcaban en Corintio y rodaban los barcos sobre ese puente de tierra. Les ponían una especie de rodillos y los cruzaban por ahí. Entonces era una ciudad importante. Había prosperidad económica, hermano. Había mucha gente cruzando por ese lugar. Había muchos viajeros. Había muchas personas, había de todas las culturas, hermano, por cuanto era una ciudad mercantil. Entonces era muy importante. Había dinero, hermano. Había dinero, había gente de toda clase social. Había esclavos, había cultos, había griegos, había judíos, había de todo. Entonces era importante, tenían ese istmo. Y saben, en importancia se podía comparar a Atenas. Imagínese usted. Ahora no es algo muy importante ese lugar, pero antes se podía comparar a Atenas. Usted sabe, Atenas era importante. Estamos hablando de la antigua Grecia. Era importante para ellos por esto. Y encima, ¿saben? Ellos tenían unos juegos que se llamaban los Juegos Ístmicos. ¿Usted ha escuchado hablar de ellos? Había dos juegos, los Juegos Olímpicos y los Juegos Ístmicos. Estos Juegos Ístmicos eran comparados a los Juegos Olímpicos de la época. El día de hoy continúan los Juegos Olímpicos que se celebran, ¿en dónde se celebran? Pues en cada lugar. ¿Pero dónde comenzaron? En Atenas, ¿sabes? Entonces, mi hermano, esos Juegos Olímpicos, hermanos, eran comparados a los Juegos Ístmicos. Entonces tenían una importancia grande. ¿Qué quiere decir esto? Que había mucho dinero, que había mucha gente que iba y venía, mercaderes, personas que venían, inmigrantes, porque era una ciudad que estaba prosperando grandemente. Entonces era una ciudad que tenía mucha importancia. Cuando eran los juegos venían muchas personas, tenían lugares, dice, tenían un lugar alto donde cabía toda la población y todas las personas que llegaban ahí. Era grande, era un lugar grande e importante. Entonces no solo tenían esa importancia. Este lugar, mis hermanos, era una colonia romana. En ese tiempo, ser parte de una colonia romana, eso era de mucha importancia. Había muchas personas y mire, un lugar importante, un lugar próspero, un lugar donde hay gente de muchos lados. ¿Sabe qué es esto? Un caldo de cultivo para la inmoralidad. Usted vaya a cualquier lado. Mire, yo acabo de ir a México y en la ciudad turística, no vayan, por cierto, a Puerto Vallarta. Bueno, aléjense del centro de Puerto Vallarta. Mi hermano, donde hay dinero, donde hay gente que está de paso, abunda la inmoralidad. Y eso es lo que estaba pasando. Había personas que solo estaban ahí de paso, y ¿sabe qué es lo que pasa en esos? Cuando hay esas características, dicen, bueno, pues aquí nadie me conoce, aquí voy a hacer lo que yo quiera, al cabo, mi esposa ni se entera. Y ¿saben? Eso es lo que está pasando también en estos lugares. Calgary, mis hermanos, es un lugar donde hay mucha gente que está de paso. Y mire, aunque yo le digo a mi esposa que estamos todavía en cierta burbuja, pero de que hay inmoralidad, hermanos. Mire todo lo que está pasando, las leyes que están pasando los gobiernos. Cuando hay esta combinación, mi hermano, existe ese problema. Y ellos tenían ese problema de la inmoralidad sexual. Y encima de eso, mis hermanos, había algo en la ciudad de Corinto. Y creo que esto era lo que importaba más para que esto sucediera, lo que afectaba más en esta situación. En la ciudad de Corinto estaba el templo de Afrodita. Ese es el templo de Afrodita. ¿Usted ha escuchado hablar de eso? ¿Sabe quién es Afrodita? Afrodita es la diosa griega del amor, pero del amor erótico.
Entonces, el templo de Afrodita, dice que tenía 1000 sacerdotisas. Tenían 1000 sacerdotisas que servían en un culto a Afrodita. ¿Y sabe cómo lo servían? Prostituyéndose. El culto a Afrodita era la prostitución. Entonces había 1000 sacerdotisas que en culto a Afrodita bajaban a la ciudad de Corinto y se prostituían y se ofrecían a los mercaderes y a las personas que estaban en ese lugar. Hermanos, ese era un lugar terrible. Y mis hermanos, no estamos muy lejos de lo que está pasando hoy en día. De verdad. ¿Qué era lo que estaba pasando ahí? Como podemos ver, mis hermanos, el entorno cultural, el entorno religioso aún de lo que estaba pasando ahí influyó mucho para la iglesia que estaba ahí en Corinto, para que se sintieran cómodos con lo que estaba allá afuera. Por eso es importante, hermanos, que tengamos que hacer una diferencia puntual. Eso es el mundo y esto es la iglesia. No podemos estar jugando con Dios. La verdad es que muchas veces es difícil, pero es que tan a gusto allá, mire, lo pasamos, ¿verdad? Pero dice, el Señor dice en Santiago 4:4, dice que cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Así es. Con Dios no podemos andar aquí y allá, y muchas veces se nos olvida y le andamos coqueteando allá al mundo. Dice la Escritura, dice, el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Quieres ser amigo del mundo? Bueno, eres mi enemigo. Quiere decir que nunca fue realmente el Señor y Salvador. Entonces tiene que ser eso. Entonces Pablo tiene que advertirles y dice, no erréis, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Aún las malas palabras, hermano, es algo que ya no debe estar en nuestro lenguaje. Las malas palabras. Oiga, ¿sabe? En mi trabajo hay muchos compañeros y algunos me dicen, yo soy cristiano, y los escucho con unas barbaridades. Le digo, ¿cómo así? Dice que eso tiene que quitarse. Quítese de vosotros toda gritería, toda maledicencia. Mi hermano, es un proceso, pero tenemos que irlo quitando de nuestra vida. Hay cosas que tenemos que quitar. Cada uno sabe cuál es el problema que tiene en su vida, y cada uno sabe qué áreas son las que tiene que ir entregando cada día a nuestro Dios. Ya me voy a apurar, hermanos. Así que dice, eso eran algunos de ustedes, pero Él nos lavó. Dice, pero ya han sido lavados. Ya antes eran ex adúlteros, ex fornicarios, ex borrachos, ex afeminados, ¿verdad? Dice, eso eran, porque no hay cosa que no se quite, mi hermano. Dios nos limpia, nos lava. Ya fueron lavados, ya fueron santificados, ya fueron justificados. Eso, mi hermano, hace la diferencia entre el mundo que está allá afuera condenado eternamente, mi hermano, al mundo que está caído y destinado a sufrir por causa del pecado, la maldición de la tierra, que no va a descansar, dice, ni un día de su vida, que va a comer con el sudor de su frente hasta que vuelva a la tierra. Y de ahí, mi hermano, juicio eterno en el infierno. Eso es lo que hace la diferencia entre el mundo, las personas que están allá afuera, que nunca, hermano, van a encontrar paz, nunca van a encontrar consuelo, nunca van a encontrar algo que les llene. No va a haber dinero que les alcance, no va a haber droga que les alcance, no va a haber sexo que les alcance, no va a haber nada, hermano, que pueda llenar el vacío que únicamente el Señor Jesucristo puede llenar en usted y en mí. Esa es la diferencia entre el mundo que está allá afuera y entre la familia real del Dios Altísimo, que puede venir confiadamente al trono de la gracia de Dios, que puede sentir el amor de Dios por medio de su consolación, que puede sentir el amor de Dios al ser consolado por nuestros hermanos, que es consolado por medio de la palabra, mi hermano. Cuando va usted a la Escritura y usted ve que Él va a estar con usted, dice, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso, mis hermanos, eso
es lo que nos ofrece nuestro Dios. Consolación, una consolación. ¿Para qué? Para que podamos consolar a todos aquellos que pasan tribulación. Hermano, dice la Escritura que de Dios al que ama también corrige. Así que es momento de decidirnos, hermanos. Si estamos allá afuera donde no hay paz, donde no hay descanso, o venimos a nuestro Dios que nos ofrece darnos vida eterna, darnos consuelo, darnos amor, darnos aún corrección, hermano. Así como la gallina dice que junta a sus pollitos en el calor y la protección de nuestro Dios. Es momento de decidir. Yo no sé, mi hermano, cómo esté hoy en su vida. No sé si hay cosas que usted tenga que entregarle a Dios. Yo no sé si usted está con un pie aquí y un pie en el mundo. Yo no lo sé. Tal vez usted está firme, mi hermano, y gloria a Dios por eso. Pero también dice la Escritura que el que esté firme, dice, cuídese que no caiga. Entonces, en nuestro Dios, mis hermanos, tenemos consolación. ¿Cómo es que la tenemos? Ya veremos la siguiente semana. Pero hoy, hermano, yo quiero que usted se quede con eso. Que en nuestro Dios hay gozo, hay vida plena, hay consolación, hay amor, hay resguardo, hay protección, mi hermano. Y allá afuera hay incertidumbre, hay dolor, mi hermano. Así que usted decide el día de hoy. Vamos a hablar. Padre eterno, en esta tarde te damos honra y gloria, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Padre, yo no sé, Señor, cómo esté la vida de mis hermanos, Señor. Padre, pero yo sé, Señor, que tú, Señor, has obrado, Señor, en mi vida, Señor, y en la vida de mis hermanos. Padre, que antes de ti, Señor, no había gozo, no había paz, Señor, no había tranquilidad, Señor. Señor, antes solamente, Señor, había dolor, Señor, había sufrimiento, Señor, había odio, Señor. Padre, pero tú eres grande, Señor, en tu misericordia, Señor. Padre, y tú eres un Dios amoroso, Señor, y tú nos viste y nos amaste, Señor. Padre, nos rescataste, Señor, de esa vida, Señor. Nos has rescatado de ese lodo cenagoso, Señor. Nos has dado un nuevo nombre, Señor. Padre, nos has lavado, nos has limpiado, Señor, y nos diste un nuevo propósito, Señor. Padre, muchas gracias. Dios, en esta tarde, Señor, ponemos nuestra vida delante de ti, Señor. Reconocemos, Señor, que te hemos fallado, Señor, en muchas áreas de nuestra vida. Señor, rogamos que esta noche, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, nos convenza de todo pecado, Señor, y que traigamos, Señor, esa vida desordenada delante de ti, Señor. La entregamos, Señor, a ti porque nosotros, Señor, solos no podemos, Señor. Pero tú eres un Dios grande, tú eres un Dios misericordioso, y tú pones en nosotros el querer como el hacer. Ayúdanos, mi Señor, a ser santos, a ser separados para ti, Señor. Padre, no permita, Señor, que el mundo, Señor, influya más, Señor, en nuestra vida, Señor. Padre, queremos agradarte, Señor. Queremos ser, Señor, útiles también, Señor, a tu reino. Límpianos, Señor, lávanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti, Señor. Padre, porque en ti, Señor, es que llevaremos mucho fruto. Pero sin ti, Señor, nada podremos hacer. Padre Santo, guarda, Señor, nuestras vidas. Guarda nuestros corazones. Ayúdanos a entender, Señor, que tú eres el que nos consuela, que tú eres el que nos protege, Señor, que tú eres el que nos guarda. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.